A menudo surgen dudas sobre la idoneidad de ciertas prácticas, como por ejemplo, si un creyente puede escuchar música secular. Querido oyente, en el día de hoy abordaremos este tema y responderemos a tus preguntas, tales como ¿es pecado escuchar música secular? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Y otras cuestiones similares. Muchos creyentes se plantean estas interrogantes con frecuencia y la forma en que las abordemos puede llevar a que nos cataloguen como legalistas o como mundanos. Analizaremos este tema a la luz de las Sagradas Escrituras y así tener una firme convicción. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito a este canal Revelación y apóyame dando me gusta a este video para que YouTube recomiende este contenido y así podamos llegar a más personas con la palabra de Dios. Empecemos. Creo que todos estamos conectados de alguna manera con la música. Podemos afirmar que la música tiene un gran poder e influencia en las personas. A través de la música, la gente expresa sus penas, alegrías, fracasos amorosos, ambiciones e incluso vulgaridades. Sin embargo, como cristianos, nos preguntamos cuál debería ser nuestra postura frente a la música secular. ¿Debemos escucharla sí o no? Permítanme contarles una experiencia que viví. En una ocasión, en el seminario bíblico al que asistía, se llevó a cabo un evento especial en el que se animaba a cada estudiante a plantear preguntas controvertidas. Había 3 profesores como panelistas. En ese momento, alguien planteó la pregunta de si un creyente puede escuchar música secular, y se profundizó un poco más en si un creyente puede incluso bailar danzas propias de cada cultura. Uno de los panelistas respondió que no podemos separarnos de nuestra cultura, sino que debemos formar parte de ella. Este maestro afirmó que era aceptable escuchar música secular, siempre y cuando se respeten ciertas pautas sobre qué música se puede escuchar o no. Además, animó a los alumnos a ser parte del apoyo a la cultura. La respuesta generó una gran controversia entre otro profesor que también formaba parte del panel, así como entre los alumnos. Este docente se opuso firmemente y afirmó que los creyentes deben apartarse de la cultura y las costumbres del mundo. Esto causó cierta confusión entre los estudiantes. Querido oyente, al tratar este asunto, podemos notar que existe una discrepancia de opiniones entre los creyentes a nivel global. En primer lugar, examinaremos a aquellos que defienden la posibilidad de escuchar música secular, seguido por aquellos que tienen una postura contraria, y por último, presentaremos argumentos bíblicos contundentes en relación a este tema. Veamos entonces aquellos que argumentan que si es lícito escuchar música secular. Existen cristianos que consideran que no hay nada incorrecto en escuchar música secular, siempre y cuando las letras no sean ofensivas hacia Dios ni te inciten de manera explícita a violar sus mandamientos. Este grupo considera que en Filipenses capítulo 4 versículo 8 se encuentra una valiosa guía sobre qué tipo de música es apropiado escuchar. Leamos el texto bíblico. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Se sostiene que, tomando como referencia este versículo, la música secular tiene la capacidad de ser beneficiosa al transmitir mensajes positivos y reflexiones profundas sobre la vida. Si las letras son puras, amables y honestas, incluso los cristianos pueden disfrutar de ellas. Se reconocen que gran parte de la música secular no cumple con estos criterios, ya que incluye violencia o justifica la inmoralidad, entre otros aspectos. No obstante, si una canción promueve valores como la pureza y el amor verdadero en el matrimonio, aunque no mencione a Dios, se considera un mensaje positivo transmitido a través de la música. Por otro lado,
Aquellos que comparten esta opinión resaltan la existencia de numerosos músicos seculares con un gran talento y consideran que los cristianos, especialmente aquellos que forman parte de bandas, incluyendo el grupo de alabanza y adoración de la Iglesia, pueden mejorar y enriquecer su técnica musical al escuchar a estos artistas. Por lo tanto, consideran totalmente lícito escuchar música secular, siempre y cuando cumpla con el estándar que ellos consideran apropiado. Ahora bien, queridos oyentes, analicemos a continuación la opinión de aquellos creyentes que consideran que un creyente no debería escuchar música secular. Argumentan que, ya sea evidente o no por las letras, la música secular ha sido influenciada y dedicada a cosas que no son de Dios. Los artistas seculares a menudo deshonran a Dios con sus palabras y acciones, lo cual claramente es perjudicial para cualquier creyente. Sin embargo, este grupo de creyentes también advierte que incluso aquellos músicos que no están abiertamente en contra de Dios, lo ofenden al vivir y expresar su opinión sobre la vida como si Dios no existiera. Queridos oyentes, en esta ocasión hemos examinado las dos posturas que se encuentran en los grupos cristianos. Según la postura que se tome, es posible recibir críticas como ser etiquetado de legalista o mundano, o quizás otros prefieran mantenerse en un punto neutral. Ahora bien, me gustaría compartir con usted los argumentos de estudios realizados por expertos acerca de la música, su poder y su influencia en los seres humanos. Un experimento realizado por el científico japonés Masaru Emoto demostró que las moléculas de agua reaccionan de manera diferente según la música que escuchan. Cuando se reproducía música satánica, las moléculas mostraban una reacción negativa y desesperante, pero al poner música espiritual, adquirían una apariencia hermosa. Los expertos afirman que la música que escuchamos puede tener un impacto tanto positivo como negativo en nuestro comportamiento, relaciones, decisiones y carácter. No es coincidencia que los jóvenes que se exponen a música violenta tiendan a actuar de manera violenta. Estimado oyente, en esta ocasión exploraremos el tema a la luz de las Escrituras, las cuales nos brindarán claridad en nuestras dudas y dilemas. La música fue creada por Dios exclusivamente para Él, como podemos ver en varios pasajes de la Biblia, donde los seres angelicales alaban al Señor en el panorama celestial. En el libro de Ezequiel, en la Biblia, también se narra el momento en que Lucifer fue creado, mencionando que hubo música en el cielo. Algunos han considerado que Lucifer fue el director de la alabanza en el cielo. Leamos en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, nos dice: «En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación». Todos sabemos que Lucifer se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo. Su plan satánico no se ha detenido. Satanás siempre ha corrompido lo sagrado y lo puro que Dios ha creado. En este caso, ha corrompido la música a través del ser humano. En el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 21, se menciona por primera vez en la Biblia la relación entre la música y los seres humanos. Leamos el texto bíblico, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. En este versículo se menciona a Jubal como el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Sin embargo, Jubal era el octavo descendiente de Caín, quien había sido maldecido por Dios. También su nombre significa el que fluye, pero en el hebreo la palabra que se usa es tafaz, que significa manipular, capturar y apresar, o sea, el que fluye mediante la manipulación. Estimado oyente, es importante reconocer que la música secular ha sido utilizada como una herramienta por Satanás para desviar a millones de personas de la adoración a Dios. En lugar de centrarse en alabar a Dios, la música secular se enfoca en el ego personal y en la idolatría del sexo opuesto,
se glorifica tanto el sexo como a los animales, e incluso en la música se sublima la glorificación de Satanás. Vamos a leer lo que dice en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. A continuación, lo que le mostraremos le proporcionará la claridad necesaria para que pueda tomar una decisión. En primer lugar, la alabanza es para Dios. Todo creyente nacido de nuevo sabe que debe alabar a Dios. La Biblia nos exhorta a hacer esto permanentemente. Vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En este versículo se menciona la importancia de alabar a Dios tanto en público como en privado, y de hacer música en nuestro corazón. Cuando alabamos a Dios a través de la música, nuestro corazón se llena de gozo y nuestras penurias desaparecen, permitiendo que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas de manera espiritual. ¿Necesita usted de la música secular para relajarse, alegrarse o sentirse bien? Usted tiene la respuesta. En ocasiones, los creyentes que disfrutan de música secular dedican más tiempo a estas canciones y escuchan muy pocas canciones que glorifican al Señor. Sin embargo, alguien podría decir que desea cantarle a su esposa y necesita interpretar una canción de Chayanne u otro artista secular. Querido hermano, tú puedes elogiar y cantar, pero considera que incluso al hacerlo, debes glorificar a Dios. Las canciones seculares exaltan a la mujer o al hombre de una manera que indirectamente sugiere que no hay lugar para Dios y que no lo necesitan. En segundo lugar, se le exige al creyente que se separe del mundo. Son muchos los que no comprenden nuestra decisión de alejarnos espiritualmente del mundo. La Biblia es clara al decir que los creyentes no deben adaptarse al mundo, sino separarse de él. Cuando hablamos del mundo, nos referimos al sistema que se opone a Dios y que glorifica la carne y el pecado, influenciado por Satanás. En este sistema también se incluye la música secular. Leamos la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La vida de una persona egoísta y mundana que no conoce a Dios se debe a la ignorancia. ¿Acaso antes de conocer a Dios no teníamos artistas favoritos cuyas letras y canciones nos hacían suspirar y llorar de tal manera que éramos sus fans? Querido oyente, lo digo por experiencia personal. Amaba a mis artistas y sus canciones, pero cuando conocí al Señor, me desligué de ellos y comencé a llenar mi vida con las cosas de Dios. El reino de Dios tiene su propia música y el mundo también la tiene. Estimado oyente, en la actualidad se puede observar cómo incluso la música cristiana está corrompida. Las letras de las canciones no reflejan la enseñanza bíblica y los ritmos carecen de espiritualidad. Es crucial ser selectivos con la música cristiana que consumimos, ya que, si esto ocurre en el ámbito cristiano, cuán peligroso es escuchar la música secular. En tercer lugar, como creyentes debemos buscar nuestra edificación. El creyente debe buscar constantemente la edificación de su vida espiritual. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo nos ayuda la música secular en este proceso? La música tiene una gran influencia en nuestras emociones, sentimientos e incluso en nuestro carácter, como hemos podido observar. Si estamos llamados a ser como Cristo, ¿cómo nos ayudaría esto? Mas cuando escuchas una adoración a Dios, si realmente eres cristiano, te darás cuenta que esa música te lleva al tercer cielo, hace que veas el pecado como algo despreciable y te inclina a alabar a Dios y también te edifica. ¿Así que la música espiritual va a llenarme del Espíritu Santo? Claro que sí. Ese es el propósito con el cual Dios creó la música, para darle gloria a Él y conectarnos con el tercer cielo. En cuarto lugar, los creyentes deben ser sabios. Leamos Efesios capítulo 5, versículo 15, nos dice: Mirad pues
Con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirando alrededor, a todos lados, el cristiano debe tener mucho cuidado, estar alerta y nunca descuidar sus pasos. Debe demostrar claramente que se ha despojado del viejo hombre y que se ha vestido del nuevo hombre. Esto requiere diligencia. El mundo está lleno de perversidad. Satanás ha colocado trampas en el camino para hacernos tropezar. Algunos creyentes dudan de ciertas prácticas porque no están explícitamente mencionadas en la Biblia. Sin embargo, Dios nos ha otorgado la sabiduría necesaria para reflexionar y actuar con discernimiento antes de llevarlas a cabo. Querido oyente, reflexionemos por un instante. Si tenemos la mente de Cristo, ¿un creyente sabio y maduro escucharía música secular? La respuesta la tiene usted. El creyente sabio siempre busca que todo esté de acuerdo con la voluntad de Dios, reconociendo que todo es permitido, pero no todo es conveniente. Si eres creyente y decides escuchar música secular, es probable que cada día te sientas más atraído hacia ella y de alguna manera tus sentidos se agudicen al escuchar más música de ese tipo, lo que puede llevarte a caer bajo su influencia en muchas ocasiones. Tú decides hoy qué escuchar. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que cuando escuchas la palabra de Dios, eso limpia tus oídos y va creando fe en ti. Estoy firmemente convencido de que un creyente no debería escuchar música secular, ni tampoco aquella que se autodenomina cristiana, si no está en consonancia con los principios de la Biblia. Por lo tanto, querido oyente, tomas una decisión al escuchar, pero permíteme decirte que no obstruyas tu fe, contaminando tu audición espiritual y física con música secular. Si te sientes influenciado por la música secular y crees que estás actuando mal, recita esta oración conmigo. Querido Dios, sé que hay cosas que me gustan pero que a ti no te agradan. Por eso, busco defender mis deseos carnales. Sin embargo, hoy entiendo que debo darte toda la gloria a ti. Pido al Espíritu Santo que me ayude a comprender y que ilumine mi entendimiento. A partir de ahora, solo escucharé música sagrada, Dios. Música que me conecte con tu presencia, música que me edifique y fortalezca mi alma. Ayúdame a ser sabio, mi amado Dios. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Siempre es un placer compartir la palabra de Dios con ustedes. Nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga.